Buenos días, jóvenes. Vamos a ver el tema de hoy, que es clasificación de fracciones. Prestemos atención a este tema porque este tema nos va a servir en séptimo, en octavo, en noveno y hasta allá en la universidad, ¿verdad? Este tema es muy importante. Tenemos que aprender aquí a reconocer. Ayer vimos lo que es fracciones nada más, ¿verdad? Y conocimos quién es numerador, quién es denominador y qué representa el numerador y qué representa el denominador. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora vamos a ver la clasificación. Dice, lea y responda. En una competencia, 3 amigos recorrieron un determinado número de kilómetros. María recorrió 4 cuartos de kilómetro, Mauricio 7 tercios y Miguel 5 octavos de kilómetro. Dice la primera pregunta, ¿quién de los 3 amigos recorrió menos de 1 kilómetro? Recuerden, numerador y denominador. ¿Qué dice aquí? Que esta es una fracción impropia. Bueno, eso más adelante. Tenemos aquí esta fracción. Dice que el numerador representa las partes que nosotros tomamos de la unidad, ¿verdad? La unidad aquí la dividieron en 8 y nosotros tomamos 5. Entonces, ¿quién de los 3 amigos recorrió menos de 1 kilómetro? Miguel, ¿verdad? Miguel recorrió menos de 1 kilómetro. Luego dice, ¿quién recorrió exactamente 1 kilómetro? Si nosotros analizamos, vemos 4 sobre 4, al hacerlo nosotros esa división nos da 1, ¿verdad? 1, 4 sobre 4, 1. Entonces, ¿quién recorrió exactamente 1 kilómetro? María, ¿verdad? María recorrió, cuando nosotros veamos una fracción, por ejemplo, 5 sobre 5, 3 sobre 3, 2 sobre 2, sabemos que eso es 1, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos la división nos va a salir 1, o sea, la unidad completa. Hoy sí vamos a lo que nos interesa y que yo quiero que ustedes entiendan y aprendan, ¿verdad? Dice, las fracciones se clasifican en fracciones propias, fracciones unidad y fracciones impropias. ¿En qué nos vamos a enfocar? Y quiero que ustedes lo tengan bien presente y muy importante para los demás grados que siguen, en fracciones propias y en fracciones impropias. Esos dos temas necesito que ustedes los manejen así como manejan las tablas, ¿verdad? Fracciones propias son fracciones menores que la unidad. El numerador es menor que el denominador. Fíjese bien. Tenemos aquí 2 quintos. Esta es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Recuerde, este es numerador y este es denominador. Entonces, ¿cuándo una fracción será propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Luego tenemos fracciones unidad. Son fracciones iguales a la unidad. El numerador es igual con el denominador. Estas son bien sencillas, ¿verdad? Lo que yo les estaba diciendo. Si tenemos 4 sobre 4, 3 sobre 3, 2 sobre 2, sabemos que todo eso es una unidad completa, ¿verdad? Luego tenemos fracciones impropias. Son fracciones mayores que la unidad, o sea, ahí hay más de una unidad, ¿verdad? Por eso son impropias. En las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, la fracción 3 medios es impropia, ya que 3 es mayor que 2. 3 es mayor que 2, ¿verdad? Esta teoría de fracciones propias y de fracciones impropias sí me gustaría que ustedes la escriban aparte en un cartoncito y la tengan ahí siempre para estarla recordando, porque es muy, muy importante, ¿verdad? Reconocer una fracción propia y reconocer una fracción impropia. Ahora bien, nos vamos a enfocar a trabajar con fracciones impropias, ¿verdad? Para eso
Con una fracción impropia nosotros formamos lo que se llaman números mixtos. Toda fracción impropia puede ser representada como un número mixto. Un número mixto está formado por una parte entera y una fracción propia. Ese es el objetivo, ¿verdad? De sacar una parte entera y una fracción propia. Observemos los siguientes ejemplos, ¿verdad? Yo aquí se los tengo hechos en la pizarra. Recuerda, una fracción propia, el numerador es menor que el denominador. En una fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. Las fracciones propias usted nunca las va a pasar a números mixtos. Nunca, nunca, nunca va a hacer eso. Usted solo va a trabajar con fracciones impropias. Las fracciones impropias usted las va a convertir a números mixtos. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver ahorita. Tenemos una fracción impropia, ¿verdad? Tenemos que reconocerla porque vemos que el numerador es mayor que el denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir 9 entre 4. Eso es lo que vamos a hacer una división. Por eso ayer les hablaba y les enfocaba de las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Que ustedes la puedan resolver fácil y lo tengan siempre presente, ¿verdad? Mire, 9 entre 4. Entonces hacemos la división normal, ¿verdad? 9 entre 4, 2 por 4, 8, nos queda 1. ¿Cómo nosotros sacamos el número mixto? La parte que nos dio aquí, el cociente, ese va a ser nuestro número entero. Lo que nos sobró, el residuo, va a ser nuestro numerador. Y el denominador simplemente va a ser este mismo, ¿verdad? Ese solo lo vamos a copiar. Nuestro cociente va a ser la parte entera y nuestro residuo va a ser el numerador. El denominador lo vamos a tomar de la misma fracción. Ahora bien, ya convertimos una fracción impropia a un número mixto, ¿verdad? Y ese número mixto tiene que tener un número entero y una fracción propia, ¿verdad? Ahora bien, si a nosotros nos dan un número ya mixto, o sea, con una parte entera y una fracción propia, y nos dicen, conviértame ese número mixto a fracción impropia, ¿qué vamos a hacer? Veamos aquí. Tenemos 2/2, ¿verdad? Nos dan ese número mixto. Este es un número mixto, ¿verdad? Porque tiene una parte entera y una fracción propia. Nos dicen 2/2. ¿Cómo nosotros lo vamos a convertir a fracción impropia? Vamos a multiplicar la parte entera por el denominador y le vamos a sumar el numerador. Esto es sencillo, ¿verdad? Solo es que quiere práctica. Fíjense bien, vamos a poner la parte entera multiplicada con el denominador y le vamos a sumar el numerador. O sea, vamos a hacer 2 por 6 más 2, 2 por 6 más 2. Todo eso lo vamos a dividir entre el denominador de la fracción, que es 6. Entonces ponemos 2 por 6, 12 más 2 sobre 6. 12 más 2 es 14 y solo copiamos el 6, ¿verdad? Porque 14 entre 6 es una división que no nos va a salir exacta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nos piden conversión de número mixto a fracción impropia, 2 por 6 más 2 sobre 6. Mire, 2 por 6 más 2. Esto es lo que usted va a hacer. 2 por 6 más 2. Eso en su mente lo puede hacer, ¿verdad? Mire, dice usted 2 por 6, 12 más 2, 14. Y toma el mismo denominador. Dice usted 2 por 6, 12 más 2, 14. O 14 sextos. Porque usted va a tomar el mismo denominador. Continuemos entonces.
tenemos esta serie de preguntas. Dice, si al numerador de una fracción unidad se le suma 1, ¿se obtiene una fracción impropia? Sí, ¿verdad? El número mixto que corresponde a 37 doceavos es 3 doceavos. Ahí usted, con lo que yo le expliqué, hágalo y me responde si es verdadero o es falso, ¿verdad? Dice, si el numerador es una fracción, ¿es el doble del denominador la fracción propia? Falso, ¿verdad? Dice, la fracción impropia que corresponde a 2 3/7 es 17 séptimos. También usted me lo va a hacer y me va a decir si es verdadero o es falso. Tenemos ahora los ejercicios propuestos en la página número 95, ¿verdad? Dice, escriba cada fracción como número mixto y cada número mixto como una fracción, lo que le acabo de explicar. Intenten hacerlo. Si tienen dudas, me escriben. Si no les quedó el tema claro, yo les vuelvo a hacer uno de estos y uno de estos para que puedan captar, ¿verdad? Entonces, trabajen ahí. Pongamos todo de nuestra parte por aprender, ¿verdad?